¿Qué te parece el programa del día de hoy? Que hagas tus preguntas, que te pongas en contacto con nosotros, porque es muy importante tu opinión. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que de verdad a lo mejor no es tan agradable para muchos, pero es muy necesario estar bien informados de todo lo que está pasando en otros países, porque son los derechos humanos de lo cual vamos a hablar el día de hoy. Y es algo que a muchos pueden decir, bueno, pero esto pasa lejos, no nos afecta a nosotros, porque lo he escuchado por ahí, desafortunados comentarios en redes sociales, pero de verdad que son cosas que sí son importantes que estemos totalmente en contexto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y me refiero precisamente a la toma de los talibanes en Afganistán, y vamos a hablar de ello por los derechos humanos y sobre todo también cómo está afectando a las mujeres, que son realmente las más afectadas en todo este tema, pero realmente es algo de lo cual nos tiene que hacer recapacitar y nos tiene que hacer pensar en todo lo que está sucediendo alrededor del mundo y que todos vivimos en el mismo planeta, así es que el decir eso está lejos, no nos afecta, es totalmente un error, porque esto obviamente es un efecto dominó y vamos a seguir desafortunadamente todavía en el 2021 hablando de estos temas. Es triste seguir hablando de estos temas en el año en el que nos encontramos, en donde nos creemos que somos ya personas muy evolucionadas y tenemos todo este sistema de internet, porque también vamos a hablar de ello, todo lo que les ocasiona a esas personas en donde tienen prohibido muchos de estos temas. Bueno, y para ello quiero presentar a Mark Staroselski, que nos va a hablar de este tema, y a lo mejor, bueno, Mark, a ver, porque yo hablo mucho, entonces, Mark, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar contigo, Jenny, con toda tu audiencia. La verdad es un gusto poder platicar aquí y sobre todo este tema, un tema tan importante y tan actual. Así es, y bueno, antes de que empezáramos y que saliéramos al aire, pues yo te preguntaba, bueno, Mark, ¿por qué platicar contigo de todos esos temas? Yo lo sé, pero me gustaría que el público escuchara el hecho de todo eso que hablábamos, de todo este choque de culturas y que cómo podemos convivir todos con todos y tener las creencias que todos quieran creer y convivir sanamente. Platícanos un poco de tu... Tocas un tema muy importante y es el por qué. Fíjate que se da algo muy simpático. A mí me toca ser hijo de una familia de inmigrantes, donde tengo un padre, un ruso, judío, con una madre italiana católica. Y entonces esto a final de cuentas lo que hace es que tengas un choque de culturas, de identidades, y si bien eres educado dentro de una religión, en mi caso la religión judía, por supuesto la religión católica siempre me llamaba la atención, además siendo mayoritaria en nuestro país y por lo menos en el mundo que yo conocía. De esta forma empiezas a investigar y a cuestionarte, empiezas a investigar quién eres, de dónde vienes, por qué hay diferencias en creencias, inclusive por qué se da también discriminación. Así es. Y esto es lo que me ha llevado durante toda mi vida a investigar qué cree la gente, qué hay de diferencia realmente entre las religiones. ¿Verdaderamente hay religiones buenas y hay malas? ¿Hay creencias malas, hay creencias buenas? ¿O por qué tenemos que chocar en culturas? Claro, exactamente. Y eso es muy importante porque ahorita también comentabas que con todo esta diversidad de culturas, de religiones en las que, bueno, nos estás comentando, pues anoche celebraron, a ver, platícanos de ello. Dentro del mundo judío, y de hecho aprovecho para felicitarlos, ayer en la noche fue nuestra primera cena de Año Nuevo, el año 5782, entonces pues estamos en pleno festejo de Año Nuevo. Y para ustedes igual, en diciembre van a festejar con lo que nosotros tenemos como cultura. Fíjate que sí, porque de hecho, bueno, en mi caso particular, mi esposa, que es una mujer maravillosa, es una mujer libanesa. Ella está aquí también derivada de una guerra, la guerra civil en Líbano en los 70s, entonces tiene que emigrar con su familia a México. Es libanesa, católica, yo siendo un mexicano judío, y bueno, tenemos hijos, más de 13 años de matrimonio, en un hermoso matrimonio, donde no hay diferencias por cuestiones de religión, no hay diferencias por cuestiones de creencia. Así como hoy festejamos el Año Nuevo judío, en diciembre estaremos, por supuesto, teniendo una cena de Navidad con árbol de Navidad y llegar a Santa Claus como en la mayoría de las casas, ¿no? Claro, eso es lo importante y lo que me gustó que ahorita que estábamos platicando, resaltamos del hecho de que no tenemos que estar peleados con las religiones ni con las creencias de nadie. Creo que todos podemos convivir con lo que cada quien quiera creer
no importa qué, pero la cosa es creer en algo y respetar a esas personas. Entonces, pues ya entrándonos un poquito más en el tema, me gustaría, bueno, que platicáramos acerca de todo lo que ha pasado ahorita con los derechos humanos, la toma de los talibanes en Afganistán, porque es algo que de verdad que yo quiero que todas las personas que nos escuchan, que nos ven, pues tomen un poquito más de conciencia, tomemos un poquito más de conciencia, pero sobre todo la conciencia la vamos a tomar a partir del saber qué es lo que está pasando, porque muchas veces escuchamos, a veces en las noticias, por ahí alguna nota, pero muy pequeñita, de unos cuantos segundos, y nos quedan muchas dudas, y qué bueno que las podamos resolver. Y habrá personas que dicen, bueno, no importa, no nos está pasando a nosotros. Exacto, entonces sí me gustaría que habláramos de este tema. Con mucho gusto. Mira, Jenny, yo creo que para entender esto y qué es lo que sucede, tendríamos que entender primero que hay algunas religiones, a diferencia de las que derivan del cristianismo, las religiones católicas, cristianas, etcétera, en las cuales existe una ley. Por ejemplo, dentro de la religión judía, hay una norma, hay leyes que regulan tu comportamiento y tu vida diaria, desde el individuo hasta la familia y por supuesto como nación también. Y algo similar sucede dentro del Islam. El Islam también tiene un conjunto de leyes, a diferencia de las religiones como por ejemplo la católica, donde es más una cuestión de fe, más que de leyes, no hay una ley como tal. Entonces, por lo mismo hay diferentes tribus y diferentes grupos dentro del Islam que tienen una interpretación más radical de estas leyes, que regulan su vida diaria. En el caso del talibán, y aquí valdría la pena aclarar, talibán quiere decir estudiante, literalmente, esa es la traducción dentro del idioma pashtún, que es de esta tribu donde derivan ellos, de Afganistán particularmente. Entonces, estos estudiantes han hecho una interpretación muy extremista de lo que es la ley islámica, la Sharia. Esta Sharia es la que tiene todas estas reglas que a nosotros en Occidente nos dejan pues con los ojos cuadrados. ¿Cómo es posible, por ejemplo, y esto es algo que seguramente te va a impactar, directamente en esta ley la mujer vale exactamente la mitad que un hombre? El valor de una mujer es la mitad que el valor de un hombre. Y esto se ve, por ejemplo, si tú heredas algo, heredas el 50% de lo que heredaría un hombre. Si tú vas a dar un testimonio en cualquier situación, un juicio, lo que sea, lo cual además es muy difícil, tu testimonio vale la mitad. Por lo tanto, requerirías 2 mujeres para que el testimonio contra el de un hombre tuviera la misma validez. Y desde este tipo de factores es donde empiezan estas cuestiones discriminatorias, donde se devalúan y se deprecian los derechos humanos en general, pero particular y más extremo los de la mujer. Y bueno, ahorita que mencionas, o sea, que vale la mitad, incluso hay muchas personas que lo refieren, a lo mejor mujeres que han podido salir de este lugar, pues se refieren a que las tratan peor que un objeto. Por supuesto. Entonces, o sea, son realmente un objeto, esto puede tener más valor que una mujer, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de todo ello porque sí es de verdad impactante. Es impactante. Y bueno, ahora, tú, ¿cómo ves esto de la interpretación tan radical que se tiene de, pues es su religión? Claro, pero creo que tocas un tema muy importante porque a final de cuentas hablamos de una interpretación de una ley. Y esto, dependiendo del grupo, la falta de cultura, el mismo ámbito en el que ellos se mueven, donde han estado aislados prácticamente del mundo occidental, pues te vas a estas interpretaciones tan extremistas donde el valor de la vida es diferente. Y tal vez para poder entenderlo tendríamos que ponernos un poco más en su situación sociocultural, en el país. Hablamos de Afganistán, un país que ha estado en medio y ha tenido guerras por su posición geográfica prácticamente desde los griegos, desde Alejandro Magno, que ha sido un país que por su misma situación, estando entre China, entre Pakistán, entre Medio Oriente, aun cuando no tiene salida al mar, pues eran rutas comerciales muy importantes. Claro. Por lo tanto, es un país que, a pesar de haber tenido muchas tribus que subsisten hasta el día de hoy, se ha mantenido más cerrado. Entonces, yo creo que aquí el lenguaje, o por lo menos la enseñanza más importante, tendría que ser el aprender a no imponer una creencia. Las libertades que vivimos en Occidente son nuestro grandísimo tesoro, el poder tener una vida en libertad, el como platicábamos ahorita, el hecho, por ejemplo en mi caso, de tener una determinada creencia y educación y casarme con una mujer que en toda lógica, Líbano e Israel están oficialmente en guerra. Entonces,
pues una persona con educación judía, con tradición judía, casado con una libanesa que es católica, parecería que no es posible. Sin embargo, te puedo decir que se puede, sí se puede, podemos vivir bien, podemos convivir, siempre y cuando no nos extrememos en estos conceptos. Yo creo que algo peligroso en todos estos temas, sobre todo de religión, es caer en lo extremo, en el extremismo. Eso es lo que creo que puede ser muy peligroso, o lo estamos viendo. O sea, ahorita con esto de los talibanes, estamos viendo que esto de ser extremo es lo más peligroso que puede existir. Hoy en la mañana, yo sé que todo el tiempo estamos escuchando este tipo de noticias, pero en la mañana estaba escuchando acerca de una mujer que bueno, es obviamente secuestrada, es totalmente abusada en todos los aspectos, y bueno, ella por alguna razón se puede escapar y la empiezan a entrevistar, ¿no? Entonces ella platica todo lo terrible que ha vivido, y pues el saber que fueron 20 años de luchar constantemente a pro de los derechos humanos, y 20 años y de un día para otro esto se viene totalmente para atrás, y eso es lo que a mí me pone a pensar. Por ejemplo, esta señorita que le estaban preguntando, pues ella tiene 22 años, entonces prácticamente ella nació o vivió digamos, en un país libre, vamos a llamarlo, porque nunca fue totalmente libre, pero vamos a llamarlo, o sea, ya esto de la burka, ya podían ir a la escuela, porque me gustaría que también tratáramos esto, ir a la escuela, ya usaban internet, que era lo que también quería yo comentar. Todas estas cosas que son para nosotros un uso totalmente normal, pues ella nació con esto, y de repente, de un día para otro, bueno, pues es secuestrada, separada de su familia. Y estoy hablando de un día para otro, esto fue el mes pasado, ¿sí? Entonces, son de las cosas que de verdad cuando yo escucho todo esto me deja la piel chinita, y reflexionar, y también me gustaría que conforme vamos avanzando ahorita con la plática, ¿qué podemos hacer? Que yo sé que no es mucho, porque prácticamente no podemos hacer nada, pero ¿cómo podríamos hacer algo? Porque a veces escuchamos, vemos todo esto y dices, ay, y uno con los brazos cruzados, ¿qué podemos hacer? Que yo sé que no es mucho, porque incluso ni los propios gobiernos pueden hacer nada. El gobierno de Estados Unidos pues prácticamente no pudo hacer nada, ¿no? Entonces, sí, después de 20 años prácticamente de estar en Afganistán y de tratar de crear una democracia en este país donde los derechos fueran privilegiados, la realidad es que el resultado no es tan bueno. Ahora, tampoco podemos descalificarlo, porque en estos 20 años, como bien dices, hubo gente que aprendió a vivir con mayor libertad. Si no plena, por lo menos aprendieron el uso de las redes, aprendieron a no tener que usar burka, aprendieron a que la mujer podía trabajar. Ahora, ir a la escuela. Claro, ir a la escuela, estudiar. Maquillarse. Salir. La ley Sharia, que es la que se impone a través del talibán, esta ley, esta interpretación extrema de las leyes islámicas, que hay que entender que todo el Islam no es igual. O sea, no quiere decir, la mayoría de los musulmanes no son extremistas y es gente muy agradable. Te puedo decir que tengo un amigo musulmán aquí y la verdad es que nos llevamos excelentemente bien y se da ahí una plática muy interesante. Son pocos los extremistas, como también se ha dado en otras religiones. Ahora, ¿qué sucede con los derechos? Empieza desde el hombre. El hombre, por ejemplo, no se puede rasurar. Necesita dejarse la barba tan larga que por lo menos le quede un puño de distancia. Una mujer, hablando específicamente, que son los casos más extremos, puede ser solicitada en matrimonio desde los 10, 12 años, y esto implica que tenga toda una vida sexual a partir de ese momento. Como bien lo decías, puede ser utilizada prácticamente como un objeto porque depende de su esposo. Y antes del esposo depende de los padres, y si no hay padres, de los hermanos. Tiene que haber un hombre que sea su guía, su vigilante, que sea la persona que la cuide y la proteja. Dentro de esta ley islámica se entiende a la mujer como que nunca deja de ser niña. Ella permanentemente es una niña, por lo tanto hay que cuidarla. Y por supuesto eso implica que para evitar cualquier riesgo que tenga que ver con el ámbito sexual, la mujer no puede ni siquiera asomarse a una ventana, ya no diga salir a un balcón. Tiene que estar absolutamente cubierta, no se puede ver un tobillo, no se puede ver ni siquiera los ojos. Usan estas burkas, pero a la altura de los ojos se requiere inclusive un velo oscuro. Ajá, ¿no? como el que estamos viendo en pantalla. Como lo que estamos viendo en pantalla. Están totalmente cubiertas, o sea, no parecería que hay una persona ahí. Y a la altura de los ojos el velo es más delgado, obviamente para que puedan ver algo, ¿no? Pero realmente
no ves nada. Así es, no ves nada y esa es la idea. La idea es que cualquier tipo de exhibición de la mujer puede generar algún deseo sexual o provocar, por lo tanto, además, por eso es negro. No puede haber otro tipo de colores, porque otro tipo de colores implica que pueda haber algún motivo sexual en él, un color amarillo, un color azul, eso no es viable, tiene que ser negro. Sí. Se dan casos bajo la ley talibán donde, por ejemplo, han encontrado mujeres con las uñas pintadas y eso implica que se les ampute la mano. Así es. Es tal cual. Ahora, una mujer no puede salir a la calle si no es acompañada de un hombre. Si no está casada, tendrá que ser el padre, el hermano, en su defecto, inclusive hasta los hijos. Sí. No puede usar el mismo transporte público que un hombre. Tiene que haber un transporte público para mujeres. Por supuesto, no tienen derecho a estudiar. No pueden estudiar y como vemos aquí están totalmente segregadas, como en la imagen que ves. Ahí las ves con la cabeza semidescubierta porque seguramente están en una casa, pero salir a cualquier lugar público es imposible. Lo que también les prohíbe estar en alguna fotografía. Se han visto en últimos días cómo toda la publicidad que había en Afganistán, particularmente en Kabul, en la capital, ha sido retirada, donde había alguna foto, inclusive con burka, no se puede. Esto se tiene que retirar. Y no es tanto si la mujer es atractiva o no, si es joven o es mayor, simplemente una mujer no puede estar en una imagen, no puede tampoco usar una cámara, no pueden bailar, no pueden escuchar música, no pueden ver televisión, alguna película, o sea, todos los medios, por supuesto el internet también, están absolutamente prohibidos. Entonces, hablamos de algo muy extremo, donde, como bien decías, en pleno siglo XXI es de llamar la atención. Es peligroso porque, bueno, inclusive las leyes y las represiones con las mujeres son extremas. Claro. Así es. Y bueno, en esta imagen que tenemos ahí me llama la atención porque ahorita estábamos precisamente hablando de los colores de la burka y ahí vemos un amarillo y un azul. No sabemos ahí exactamente, ¿verdad? Yo creo que difícilmente podemos saber qué pasa en estos lugares, pero bueno, es lo que podemos ver o son algunas de las imágenes que tenemos, ¿no? Claro, hay algunos otros países donde se aplica la ley Sharia y no es tan extrema. Probablemente esa imagen venga de ahí, como podría ser Irán, como en fin, hay los mismos Emiratos Árabes. Se aplica la ley Sharia, pero en una interpretación un poco menos rígida, aun cuando a nosotros ya nos parece extremo, no, sí, extremo, pero comparado con lo que hace el talibán es mucho menos rígida, como lo puedes ver, por ejemplo, en esta imagen. Ok, muy bien. Sí. Bueno, pues a esas son de las cosas que sí nos sorprenden bastante y bueno, vamos a seguir hablando de todo lo que les pasa a estas mujeres, todo lo que están sufriendo y bueno, pues ir reflexionando, ¿no? O sea, también esto yo creo que nos ayuda de inicio a valorar lo que tenemos, porque muchas de las veces no valoramos, nos quejamos, nos levantamos a veces con, ay, no quiero, ay, esto está horrible, el día está nublado, Entonces yo creo que son de las cosas, cuando vemos esto, y levantarnos con alegría y valorar lo que tenemos, ¿no? Como personas que afortunadamente no estamos viviendo esto. Y bueno, también hablar acerca de que muy probablemente, bueno, pues esto ya se establezca después, desafortunadamente, de 20 años de una liberación, no al 100, pero una liberación, pues se regresa otra vez a esto. Que precisamente los talibanes, en pocas entrevistas que hay por ahí, ellos comentaron que no iban a regresar con esta interpretación tan extrema de algo que bueno, por lo que yo entendí es como la religión, pero ahorita tú lo llamas que son leyes. Son las leyes de la religión. De la religión, ok. Bueno, sí, para tenerlo como bien en contexto. Claro. Y bueno, pues ellos comentan eso, ¿no? De que no iban a regresar con algo tan extremo, pero desde el día 1 empezamos a ver este tipo de cosas como quitar las imágenes de las mujeres. Totalmente. Entonces, esto de que no iban a regresar con tanto extremo, pues parece ser que no fue así. Fíjate que esto que comentas, Jenny, es muy importante, porque el talibán, desde que empezaron las negociaciones con Donald Trump hace unos años para el retiro de las tropas, parte del acuerdo era que no se volvieran a implantar estas leyes religiosas tan extremas. Claro. Sin embargo, lo que se ha visto a todas luces es que lo que hizo el talibán y sus líderes fue dar una imagen a Occidente para permitir que las tropas de Estados Unidos salieran. Claro. De hecho, es muy simpático, como te puedes dar cuenta, es de llamar la atención en un país que tiene aproximadamente 38 millones de habitantes,
pero nada más 2 millones tienen acceso a Internet y es únicamente en dispositivos móviles. Eso es hoy, ahorita que estamos hablando. Sí. Sin embargo, el talibán pudo empezar a enviar mensajes vía WhatsApp, y te estamos hablando desde junio, a diferente población, pudiéndoles decir, oye, si tú eres de los que te engañaron, tú eres de los engañados que estaba en el ejército afgano, ríndete, mándanos un mensaje y nosotros garantizamos tu seguridad. Y con las mujeres igual, en fin, si tú estuviste engañada y apoyaste a Estados Unidos, a los traidores, entonces mándanos un mensaje, garantizamos tu seguridad y podrás ser libre. Entonces, usar estas tecnologías a ese grado de mandar mensajes de WhatsApp generales a toda la población que tiene este servicio, pues nos habla que el talibán no estaba tan metido en las cuevas ni estaba tan destruido como se había dicho, ¿no? Claro. Realmente han estado muy activos. Sí. Y esta campaña de publicidad tratando de convencer a la gente que las leyes no iban a ser tan extremas, pues realmente resultó nada más eso, porque hoy vemos una cantidad de ejecuciones tremendas, una cantidad de, bueno, la ley como derecho humano realmente vemos que no existe a como la entendemos en Occidente. Exactamente. Entonces es más una publicidad que una realidad. Esta ley sharia extrema del talibán se está implantando nuevamente, desafortunadamente, en Afganistán. Sí, desde el día 1. Desde el día Desde uno. el día 1 fue lo que se Así notó. Y pues desafortunadamente lo más probable es que esto siga en extremo. Marc, pues vamos a seguir hablando contigo, me parece que sí. muy bien. Vamos a irnos a un corte comercial, no sin antes pues invitar a las personas a que se pongan en contacto con nosotros en nuestra plataforma de Despierta TV, de Despierta Quintana Roo, y que nos están escuchando en el 106.5 del FM y 107.9. Bueno, pues un gran saludo, que sigan ahí con nosotros porque este tema de verdad está muy interesante. Sé que a lo mejor para muchos de nuestros seguidores sea un poco extraño que estemos hablando de todo ello, pero de verdad que es importante que estemos en contexto de qué es lo que está pasando alrededor del mundo, porque como les comentaba al principio, a veces creemos que esto no nos afecta, pero vivimos en el mismo planeta y el efecto dominó pues siempre nos va a alcanzar en algún momento. Entonces, bueno, pues es importante estar en contexto de qué es lo que está sucediendo. Vámonos a ir a un corte comercial y regresamos aquí a Mente Libre. Mente Libre, con Jenny Carballo, por Despierta Quintana Roo. Martes y jueves de 11 a.m. a 12 p.m. Recuérdalo, Mente Libre. Despierta TV. Estás viendo Mente Libre. Por Despierta TV. En la Notaría 83 somos un equipo de abogados y auxiliares legales jóvenes. Despierta TV. Sigue con nosotros. ¿Qué esperas para descargar la aplicación de Despierta Quintana Roo? Disponible de manera gratuita para cualquier dispositivo desde App Store. Lee las noticias más actuales en nuestra app. Disfruta en todo momento las transmisiones que Despierta Quintana Roo trae hasta tu mano. Los programas favoritos que Despierta Quintana Roo tiene para ti. Descárgala ya. Despierta TV. ¿Te gusta el dinero?
¿Tienes habilidades para vender? ¡Te estamos buscando! Contáctanos al 998-420-7045 dentro del horario de atención de 9 de la mañana a 7 de la noche. ¡Anímate! A continuación, Vida Inmobiliaria. Por Despierta TV. Mente Libre con Jenny Carballo por Despierta Quintana Roo. Martes y jueves de 11 a.m. a 12 p.m. Recuérdalo, Mente Libre. Amigos, estamos de regreso con un tema muy interesante que el día de hoy tenemos aquí a nuestro invitado que nos está platicando acerca de todo lo que está pasando con la toma de los talibanes en Afganistán. Y bueno, me gustaría que nos siguieras comentando, por favor. Claro que sí, Jenny. Mira, yo creo que un tema importante que tenemos que ver para tratar de entender esto es cómo se forma el talibán, de dónde viene. Y para esto tendremos que recordar, sin irnos muy atrás, por lo menos en la década de los 70, la Unión Soviética todavía hace una invasión hacia Afganistán. Esto con pretexto primero, en aquel entonces Afganistán era frontera con la Unión Soviética, ya no hoy con Rusia. Pero también hay frontera hacia el otro lado con Pakistán y con otros países. Por lo tanto, el pretexto de protección de fronteras y lo que realmente era el motivo, pues los recursos naturales, particularmente minerales de Afganistán. Por lo tanto, la Unión Soviética decide invadir y tratar de imponer un régimen comunista en aquel entonces. Y ahí debemos recordar que los regímenes comunistas son ateos. No hay religión, la religión se prohíbe. Y cuando hablamos de una religión en un país islámico, en un país musulmán, que además por sus tribus son de los más extremistas, quitarle estas creencias no es tan fácil, no es tan sencillo que lo acepten. Entonces, durante varios años se da esta guerra entre la Unión Soviética y los diferentes tribus en Afganistán. A Estados Unidos no le convenía que el comunismo creciera hacia Afganistán, por lo tanto empieza a apoyar a un grupo que seguramente has escuchado, que son los mujahidines o mujahidines. Sí. Entonces, como de una manera, como dicen, abajo de la mesa, enviando armamento, enviando dinero, enviando recursos, y se da una especie de guerra entre Unión Soviética y Estados Unidos por abajo del agua. Claro. Para finales de los 80s, entre el 89 y 90, cuando cae la Unión Soviética, empieza con la caída del muro de Berlín y después se desmembra completamente la Unión Soviética, ya no es financieramente viable para los rusos mantener todas estas operaciones en Afganistán, por lo tanto se retiran. Estados Unidos empieza a apoyar a los mujahidines, pero después del retiro de las tropas soviéticas, estos mismos mujahidines empiezan a tener abusos hacia la población civil. Esto es violaciones, asesinatos, toma de propiedades, en fin, empiezan a abusar. Y hay un grupo que se empieza a autodenominar talibán, que son estudiantes del Corán. Ellos van a las escuelas, las madrasas, que son las escuelas donde se estudia el Islam, se estudia desde la mañana hasta la noche, todo el día, estudiando la ley islámica, y dicen, oye, nosotros vamos a liberar a la gente en Afganistán de lo que están haciendo los mujahidines. Y empieza una lucha donde supuestamente son los libertarios, son los que van a liberar, y también reciben apoyo de Estados Unidos en armamento, en recursos, inclusive llegan a tener, poco antes del retiro de las tropas soviéticas, lanzadores de misiles que les permiten empezar a derribar los primeros helicópteros. Por lo tanto, con el retiro de la Unión Soviética, se da esta especie de guerra civil donde los talibanes logran ganar para 1994 y a partir de 95 tener el poder absoluto de Afganistán, y viene la aplicación de la ley Sharia en esta interpretación extremista, donde Al-Qaeda
que hemos escuchado de esto, sobre Sí, todo claro. por lo que pasó en las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, hace su base y genera su base particularmente en Irán y en Afganistán, que son frontera. Con esta base de Al-Qaeda surge esta figura que prácticamente nadie conocía de Osama Bin Laden, logra desarrollar todo este plan para poder atacar a Estados Unidos en su territorio, se viene este acto terrorista de las Torres Gemelas del Pentágono, Claro. donde mueren más de 3,000 personas, Así es. y esto deriva la invasión de Estados Unidos hacia Afganistán. Así es, así es. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto, pues obviamente tenemos ya Estados Unidos el pretexto perfecto para poder llegar, invadir Afganistán y tener como objetivo principal el acabar con el Talibán, acabar con Al-Qaeda y evitar los riesgos hacia Occidente de cualquier otro acto terrorista. Esta ocupación, como bien dicen por ahí, uno sabe cuándo empieza una guerra, pero nunca sabes cómo o cuándo la vas a terminar. Claro, así es. ¿Sí? Entonces, bueno, con estos extremismos es como llegamos hasta 2018, cuando empiezan las pláticas todavía con la presidencia de Obama en Estados Unidos para poder retirar las tropas. Terminan las negociaciones con Trump, donde se comete yo creo que un error muy importante por parte de la presidencia de Donald Trump, particularmente de Donald Rumsfeld, en ese entonces encargado de todo esto de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, donde él sienta a la mesa a platicar al Talibán, pero sin el gobierno afgano. Por lo tanto, el presidente de Afganistán se queda como un títere sin peso, le dan toda la importancia al Talibán, lo cual a ellos mismos los reivindica ante la población, los fortalece y por supuesto empiezan desde ese momento a volver a tomar poblaciones para poco a poco, ya con el programa de retiro que cumple el presidente Biden, llegar hasta Kabul y ver las escenas que vimos en el aeropuerto, donde tienes gente que le urge huir y están hasta colgándose de los aviones, ¿no? Claro. Arriesgando la vida, porque saben que si se quedan son entendidos como traidores. Claro. Se calcula entre 40 y 50, probablemente hasta 60,000 personas en Afganistán que colaboraron con el gobierno de Estados Unidos y otros de la fuerza de la OTAN, como traductores, choferes, limpieza, en fin, una infinidad de labores que eran requeridas, Claro. pero que ahora el Talibán los entiende como traidores y esta gente no se ha podido sacar completamente de Afganistán. Por lo tanto, están en un riesgo grave. Claro, y ahí es donde vemos las imágenes cuando empezamos con todo a saber de este tema, cómo llegaban los aviones y las imágenes son muy fuertes, Sí. o sea, si son muy sensibles a esto, no las busquen en internet Sí. porque son muy fuertes, en donde estas personas quieren subir a los aviones y es tanta la desesperación que se cuelgan del ala y es... Claro. Ellos saben, obviamente, que van a morir, porque obviamente por el mismo aire sería imposible que fueras volando en un ala de un avión, ¿no? Y entonces se ve cómo caen. Y híjole, también hay otra imagen que también es muy, muy fuerte. Repito, si son muy sensibles, no las busquen, por favor. En donde un padre entrega un bebé. Así Se lo es. entrega al ejército y obviamente pues ahí se sabe que ya ahí se pierde, No lo va a volver a ver. lo va a volver a ver porque pues, por obvias razones, ¿no? Claro. Entonces son imágenes y entre muchas que vemos desgarradoras a mamás desprendiéndose de sus hijos, de sus bebés, se los están arrebatando totalmente, familias totalmente desmembradas, destruidas y qué fuerte que muy estemos fuerte. viviendo pues esto. Yo creo que este es el problema, Jenny, lo que dices ahorita, y tal vez si pudiéramos asimilar un poco el imaginarte que si tú tienes una hija en Afganistán hoy, esa niña a partir de los 10 años, cualquier persona del Talibán puede llegar a tu casa y decir yo la quiero para esposa y no puedes hacer absolutamente nada. Claro. Y en ese momento esa niña va a ser sustraída de su hogar, se la van a llevar y a partir de ese momento inclusive va a tener una vida no sexual, pero eso es violación, Sí, eso claro. es un abuso. Obviamente. Pero a partir de ese momento esa niña va a tener que empezar a vivir esas tragedias donde su valor como individuo no existe, donde su valor es prácticamente cero. Entonces yo lo describo como que son mujeres que están muertas en vida. totalmente, ¿No? muertas O sea, en vida viviendo un infierno, Exactamente. definitivamente, viviendo Y, un infierno. Por ejemplo, ahorita que te escucho hablar y todo Sí. esto, a mí se me vienen muchas ideas a la cabeza, por supuesto, pero obviamente no soy una persona experta en el tema, sencillamente soy una persona que quiere compartir todo esto para que más personas pues se enteren de más detalles con una persona Claro. que tiene el tema como tú. Gracias. Pero viene a mi mente, por ejemplo, estamos hablando de que ellos están con una ley
religiosa. Totalmente. ¿En qué momento o en qué ley o en qué parte de la religión que sea puede estar escrito el hecho de que se puede golpear, violar, amputar las manos a una mujer? ¿En dónde puede estar escrito eso o quién le puede dar esa interpretación? Porque ningún ser supremo, sea el que sea en el que uno crea, eso no puede existir. O sea, entonces se me hace como muy difícil. Mi cerebro no entiende esta situación. Yo creo que prácticamente nadie lo podemos entender más que las personas que lo llevan a cabo, y yo creo que a lo mejor y ni ellas. ¿En dónde puede estar escrito una ley por un supremo ser que permita que matar, violar, amputar, lapidar? O sea, mira, desafortunadamente aquí hablamos de interpretaciones. Por supuesto, la religión como tal, el Islam como tal, no es una religión agresiva, no es una religión que busque matar, asesinar. Sin embargo, esto lo podemos ver en la historia. Por ejemplo, dentro de la misma Iglesia Católica, pues tuvimos el ejemplo de las cruzadas. Y vamos, este tipo de ejemplos se han dado en toda la historia de la humanidad. La interpretación de las leyes es tremendo, y a veces esto también deriva hacia costumbres que se obtienen de otros lados. Por ejemplo, hay un tema que se habla muy poco y a mí se me hace trágico, y es que a las niñas, dentro de la ley talibán, les hacen una ablación del clítoris. Esto es, ellos llaman una especie de circuncisión, pero es prácticamente cortar el clítoris de las niñas desde que nacen, desde el nacimiento, para evitar cualquier tipo de pasión o de disfrute sexual. ¿Me explico? Ahora, esto ni siquiera está en el Islam. Esta es una tradición que se trajo desde África. Pueblos africanos que cambiaron y empezaron a tomar, a asimilar las creencias del Islam, se convierten a musulmanes, conservaron estas tradiciones de amputar el clítoris. Y ahora dentro del talibán eso se conserva porque lo consideran bueno. Es evitar que la mujer pueda tener algún tipo de perversión, y todo lo que tenga alguna posibilidad de entenderse como disfrute sexual o como sexo, obviamente está prohibido. Entonces, esto te lo traigo como ejemplo porque no es forzosamente que esté escrito en la religión o en las leyes de la religión, sino que es cómo se interpreta. Y llega a esto el grado del talibán. Para el talibán, cualquier persona, tú, yo, cualquiera, que no sea islámico, que no profese la religión musulmana y que no la profese además con su creencia extrema, somos infieles. Claro. Y entonces somos sujetos a dos opciones. O aceptas la ley talibán al 100% con todo lo que eso implica, o entonces te mato. Y entonces te asesinan. Claro. Una mujer, por ejemplo, como comentábamos ahorita, traer las uñas pintadas quiere decir que se te ampute la mano. Una persona que roba también se le cortan los miembros. Pero, por ejemplo, si tú te quieres divorciar, no puedes divorciarte. El divorcio tiene que ser cedido por el hombre y tiene que ser llevado por el hombre, nada más. Si tú como mujer pretendes divorciarte, esto puede causarte inclusive la muerte claro. en una corte. No puedes llegar a solicitar un derecho porque no los tienes. En fin, son formas de interpretación demasiado extremas que no forzosamente están escritas, claro. sino es la manera en la que se interpreta. Y el hombre se puede casar varias veces dependiendo de las mujeres que pueda mantener, ¿no? Fíjate que esto es un muy buen punto el que tocas, porque un hombre dentro de la ley talibán puede casarse y tener 4 esposas al mismo tiempo. Sin embargo, puede tener un número ilimitado de concubinas. Entonces puedes tener 4 esposas legales y, no sé, 10, 20, 30, cuántas concubinas quieres, ahí no hay límite. Si por alguna cuestión legal de interés o cualquier cosa ahora le interesa casarse con una concubina, pues es muy sencillo. Él decide divorciarse de cualquiera de las 4 esposas y casarse con la concubina y ¿no? Es así de sencillo, así de simple. La mujer, para efectos prácticos dentro de estas leyes, no va más allá de un objeto, sin derecho absolutamente a nada. Y ese es el riesgo hoy. Y, por ejemplo, ya una mujer que a lo mejor estuvo casada y el hombre decidió divorciarse de ella, ¿qué papel, o bueno, ninguno, pero cómo queda ya qué pasa ahí? ¿Se pueden volver a casar con ella? Ya no, porque ya no sirve, porque lo que estábamos diciendo, ¿no? Es como un objeto. Así entonces es. ¿Ya es como desecho? En la práctica sí, en la práctica sí, como sucede en la forma diaria. En la práctica prácticamente es una mujer que ya no tendrá muchas aspiraciones en su vida ni podrá hacer gran cosa.
De por sí no las tenía. De por sí no, o sea, sí, Sí, pero... es una mujer, mira, llega al absurdo que ni siquiera se les permite, por ejemplo, lavar ropa en un río. Exacto. Si quieren hacerte una ropa, no pueden tomarte medidas. Vas con un sastre y no se puede. Hay una mortandad tremenda de mujeres porque no puede atenderte un médico, un doctor hombre, tienen que ser mujeres. Pero como la educación está prohibida, pues el número de doctoras es prácticamente inexistente, Claro. es mínimo. Sí, es contradictorio totalmente. Es contradictorio. Entonces, la muerte en mujeres es algo de verdad Muy alto, es muy grave. Entonces, una vez divorciada, si tu valor te lo da el hombre y ahora no hay un hombre, y además, como bien dices, ya tuviste hijos, ya estuviste casada, pues ya no eres tan atractiva, digamos, para que alguien se case. Claro. Por lo tanto, no van a tener muchas posibilidades de llevar una vida normal. Son mujeres que quedan discriminadas totalmente, más de lo que estamos hablando, más allá. Claro. Obviamente es algo que no sabemos qué es lo que va a pasar, que está creo que prácticamente claro, pero pues esperemos que no siga avanzando. Tú como persona, con esta buena apertura que tú tienes en varias culturas, que lo llevas muy bien y todo esto, que así debería de ser para todo el mundo, Claro. ¿tú qué ves? ¿Qué crees que va a seguir? Mira, yo creo, aquí estamos viendo, primero hay muchos intereses de otros países. Tenemos China muy interesado en los recursos minerales, China muy interesado en poder generar un oleoducto para poder llevar el petróleo desde Irán hasta China sin tener que pasar por el mar. Entonces, pasando por Afganistán, esto se convierte nuevamente en un territorio estratégico muy importante para ellos. ¿A qué voy con esto? Si este tipo de intereses de algunos otros países, si bien no son occidentales, pero por lo menos influencia de otros países, más los 20 años que pudieron vivir con determinadas libertades, es muy probable que empiecen a generar un poco de libertades dentro de Afganistán. Por supuesto va a costar vidas, no podemos cerrar los ojos. Hay manifestaciones ya de mujeres que están en contra del uso de burka y de varias cosas en Afganistán, pero bueno, estas manifestaciones han sido totalmente calladas y lo esperable es que a estas personas que salieron a marchar, pues venga una venganza contra ellas y normalmente es la lapidación, es la muerte. Yo creo que tiene que ser un proceso de poco a poco, Jenny, y lo que tenemos que aprender aquí es a valorar nuestras libertades. Vivimos en un país donde podemos tener libertad de credo, libertad de tránsito, libertad de educación, y tenemos que estar entonces, desde mi perspectiva, muy pendientes de estas nuevas corrientes progresistas, donde a veces se nos trata de imponer una creencia u otra. Está bien que busquemos los derechos de cualquier persona con cualquier tipo de identidad, de creencia, de preferencia, en el ámbito que sea, siempre y cuando no se le impongan a alguien más, porque esto es lo que sucede. Soy de la idea de que los gobiernos tienen que dedicarse a gobernar y no a imponer una ideología en cualquier área. Eso creo que cada quien debe decidirlo puertas adentro, en tu casa, la educación de tus hijos. Y desde mi punto de vista, esta es la principal lección que debemos aprender. Claro. ¿Qué hacer? ¿Cómo apoyar? Yo creo que cómo apoyar es seguir difundiendo información, seguir compartiendo información. Está muy lejos Afganistán. Afortunadamente el gobierno mexicano ha recibido algunos refugiados, pero no es mucho lo que podemos hacer en volumen. Entonces, sí la comunicación, sí la apertura de mente, tal vez cambiar un poco la palabra tolerancia por aceptación. Creo yo que el que tolera llega un momento en que revientas, Claro. pero si aceptas las diferencias, si aceptas las formas de pensar, podemos convivir y podemos llevar una vida plena y maravillosa, que esta vida es mágica. Como seres humanos no tenemos límites. Me encantó esto último que estuvimos platicando, eso que nos acabas de comentar, porque nos lleva a la reflexión. Y al poder hacer, como comentábamos, no podemos hacer más por estos países, desafortunadamente, ni otros países por primermundistas que estén, es muy difícil, pero la difusión, el que más personas se enteren, que eso es parte de por qué hicimos este programa y por qué estamos hablando de todo esto, porque la difusión es lo que nos va a ayudar. Y sobre todo, valorar lo que comentábamos también hace rato, lo que acabas de decir, valorar todo lo que tenemos y de los derechos humanos, que ahorita vamos a hablar en el siguiente bloque, ¿qué es un derecho humano? Porque yo sé que a lo mejor hasta la palabra es muy obvia, pero muchas veces preguntan, ¿cuáles son los derechos humanos? ¿Cómo? Pero sobre todo para los que ya está muy definido, hacer buen uso de ellos.
porque desafortunadamente tenemos muchas cosas y no hacemos el uso debido. Entonces, esas son de las que nos tenemos que llevar de este programa. Nos vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con un poco más acerca de este tema. Recuerda, estamos en Despierta TV, Despierta Quintana Roo y en Radio Génesis. Regresamos. Mente Libre con Jenny Carballo por Despierta Quintana Roo. Martes y jueves de 11 a.m. a 12 p.m. Recuérdalo, Mente Libre.